Bien, en este problema, cuestión teórica y problema del año 2023, de hecho, el día de junio, esto es lo de siempre. Seguro que los de junio de aquel año dijeron, ¿qué problemas tan difíciles? Y cuando lo hacemos después en clase o en otro momento decimos, oye, qué bien, qué fácil fue ese año. Pasa siempre. Todos los años la SLT aparece un horror de física y cuando se hace en clase al año siguiente se dice, oye, qué bien, qué fácil, ojalá me toque otra igual. Aquí hay un componente psicológico muy fuerte que hace que en los exámenes nos vengamos abajo y rindamos menos de lo que deberíamos poder rendir. Bueno, pues en este caso tenemos una cuestión teórica y un problema en el cual habla de dos hilos paralelos en los cuales circulan corrientes en igual o distinto sentido. Y tenemos que averiguar si el campo dentro de ellas es nulo y después tenemos que comprobar en el problema si la fuerza por unidad de longitud para que se atraigan necesitan de dos intensidades de corriente del mismo sentido contrario. Vale, el concepto clave aquí es campo creado por un hilo conductor rectilíneo, su fórmula, su vector, o sea, cómo es el campo magnético creado por un hilo de corriente, y la ley de Laplace, la fuerza que actúa sobre un conductor con corriente eléctrica sometido a un campo magnético. Bueno, pues repásate esto primero si de verdad no te sabes la teoría, porque no debes hacer nunca un problema sin antes dominar bien la teoría. Y vamos allá. Pues vamos allá. Tenemos la cuestión teórica. Dos hilos conductores rectilíneos paralelos, separados por una cierta distancia, y que circulan corrientes de igual intensidad. En el apartado 1 que sean de igual sentido y en el 2 opuestas. Explique razonadamente, apoyándose en un esquema, si puede ser cero el campo magnético en algún punto entre los dos hilos, suponiendo lo que hemos dicho de las corrientes. Vamos al primer caso, que es cuando las dos corrientes son iguales. Vamos a hacer el dibujo y vamos a explicar el dibujo. Nosotros vamos a comenzar con la parte de aquí arriba, que es cuando los dos tienen el mismo sentido. Yo los he puesto para arriba, los podía haber puesto para abajo, hubiera salido igual de bien. Y aquí arriba lo reservo para la segunda parte, una intensidad de corriente hacia arriba y la otra hacia abajo. Lo importante es aquí esto, hacia dónde van los campos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el campo generado por el hilo 1, no he puesto ISO 1 porque las dos intensidades son iguales, es negativo en el eje Z, o sea, hacia dentro del papel. Y el 2, lo contrario. He puesto aquí las distancias al punto este, sea cual sea, porque teóricamente no sé cuál es, ¿vale? Y recordando que D es la distancia entre los dos hilos. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tenemos que hacer, porque quiero encontrar que el campo total sea cero, porque voy a aplicar un principio, que creo que todos sabéis perfectamente cuál es. Principio de superposición. Efectivamente, el campo total será igual a la suma de ambos campos magnéticos. Y como quiero que el campo total sea cero, despejando me queda que el campo 1 igual a menos el campo 2, o al revés, el campo 2 igual a menos el campo 1. Bueno, ¿qué pasa si con esta igualdad que podemos deducir? Que tiene que ocurrir para que eso se cumpla, que los dos vectores tengan misma dirección, que tengan sentidos opuestos y que tengan igual módulo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que aquí efectivamente los dos tienen misma dirección y sentidos opuestos. Se cumple la primera condición. ¿Qué necesitamos? Ver si ahora tienen el mismo módulo. Y para ello vamos a utilizar la fórmula del campo magnético generado por un hilo de corriente. Aquí la tenemos. Campo igual módulo mu sub 0 por I partido por 2πd. Pero sé que los dos son iguales. Y sé que las dos intensidades son iguales. Sustituyo la expresión en esta igualdad de aquí y me queda mu sub 0 y sub 1 partido por 2πx. ¿Ven? Aquí tenemos la distancia del primero es x, la segunda de menos x. Y aquí la b sub 2. ¿Qué ocurre ahora? Mu sub 0 son iguales, las intensidades son iguales, 2π es lo mismo, y por lo tanto rápidamente se deduce que la distancia donde ocurre eso es a la mitad de la distancia entre los dos hilos, en el punto medio, en todos los puntos medios entre los dos hilos. Vale, pues una vez dicho eso, nos vamos a la segunda parte y ahora vamos a poner los sentidos opuestos. ¿Qué ocurre ahora? Que ya estoy viendo aquí cómo son estos campos. Entonces, los campos tienen misma dirección y mismo sentido. Y hemos dicho que para que sean iguales estos dos campos, ¿vale? Tienen que tener misma dirección. Bueno, esta expresión de aquí no me vale, es la vectorial. La que me valdría sería b sub 1, voy a ponerla aquí otra vez, estaba en la página anterior, menos b sub 2. Esto lo que quiere decir es que los dos campos tienen misma dirección, sentido opuesto y mismo módulo, pero es que aquí tienen el mismo sentido, por lo tanto no se va a cumplir. No hay ningún punto entre los dos hilos en donde
se anule el campo magnético. Bueno, vamos ahora con el problema. Dos conductores rectilíneos paralelos por los que circula la misma intensidad de corriente están separados a una distancia de 20 centímetros. Ojo a lo de centímetros, ¿eh? Ojo a las unidades. Y se atraen con una fuerza por unidad de longitud. Importantísimo. Fuerza por unidad de longitud. Ojo que no es fuerza partido por longitud. De 5 por 10 a la 8 newton partido por metro, para que cuadre con lo que hemos dicho antes. Justifíquese el sentido de la corriente es el mismo que ambos hilos, representando el esquema del campo magnético y la fuerza entre ambos. Calcule el valor de la intensidad de corriente que circula por cada conductor. Bueno, pues entonces tengo dos posibilidades. Que la intensidad tenga el mismo sentido o que tenga la contraria. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a buscar cuál es el resultado correcto y voy a probar con ello. Como yo sé que el resultado correcto cuando tenga la misma intensidad, pues voy a empezar explicando qué pasa si tiene la misma intensidad. Y, si me equivocara, entonces, vale, diría, bueno, pruebo la otra, pero sé que me va a salir bien. O sea, tengo derecho a hacer eso. No tengo por qué empezar a demostrar que la otra es falsa si demuestro que esta es correcta. Bueno, pues entonces ya tengo aquí mi dibujo. Vale, aquí con la regla de la mano derecha voy a dibujar todo, intensidad, el campo, ojo, bueno, ahora iremos explicando la fuerza, pero bueno, iremos explicándola poco a poco. Bueno, entonces, como he dicho, empiezo estudiando el caso en que las dos corrientes tienen el mismo sentido. ¿Por qué va a haber una fuerza? Va a haber una fuerza porque en este campo, en este hilo de corriente, hay un campo magnético que es este, que es interior, negativo en el eje Z. Y aquí hay otro, B sub 2, que es positivo en el eje Z, que son, al estar sometido un hilo de corriente con corriente eléctrica a un campo magnético, aparece una fuerza, la fuerza de Laplace. Pues seguimos adelante. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el valor de esa fuerza. He hablado de la regla de la mano derecha, pero no lo voy a usar por escrito. Lo sé yo para ver cómo me va a salir. Porque ¿qué voy a hacer? Utilizar directamente la ley de Laplace. La escribo, la fuerza es igual a I por L por B, y voy a poner la fuerza, fijaos, que hemos llamado 2, que es esta de aquí, la fuerza que actúa sobre el hilo 2. La nomenclatura es muy importante porque podemos llamarlo de muchas maneras, pero lo importante es que tengamos claro lo que estamos haciendo. Aquí debería haber escrito, calculo la fuerza que actúa sobre el hilo 2, ¿vale? Para que esto estuviera perfecto. Entonces, como el vector L tiene la misma dirección y sentido que el hilo y que la intensidad de corriente, pues va hacia arriba. Positivo en el eje Y, por eso ponemos 0, L, 0. Y el vector B1 es negativo en el eje Z, por eso ponemos 0, 0, menos B1. Y entonces desarrollamos, calculamos esto y me queda menos IL B1 por I. Por el mismo procedimiento voy a dirección y sentido de otra fuerza, F1, IL B2 por I. Con lo cual aquí estoy demostrando que la fuerza 2 es negativo en el eje X y la fuerza 1 positivo en el eje X. Estas dos fuerzas son atractivas, como ya está representado en el dibujo, por lo tanto es cierto que las dos intensidades tienen el mismo sentido y ya no hace falta irse a la otra opción. Vámonos al apartado B. Entonces, calcula el valor de la intensidad de corriente que circula por cada conductor. De verdad que es sencillo. Sí, somos conscientes de lo que hemos dicho aquí, de la fuerza por unidad de longitud. Porque yo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la fuerza, que era I por L por B. Pero ahora voy a trabajar solamente el módulo. Como son perpendiculares en el 91, no tengo problema. Y como me está dando fuerza por unidad de longitud, voy a pasar longitud dividiendo aquí abajo. Y tengo esta expresión de aquí. Fuerza partido por L igual a I por B1. ¿Qué voy a hacer ahora? El valor de B1. El campo magnético viene dado por esta expresión de aquí, mu sub 0 por I partido por 2 pi, sustituyo en B1 y me queda esta expresión F2 partido por L igual a mu sub 0 por I por la intensidad partido por 2 pi. Podría haber puesto I sub 1 e I sub 2, pero es que son iguales. Bueno, pues ahora ya lo único que voy a hacer va a ser sustituir la fuerza por unidad de longitud 5 por 10 a la menos 8, mu sub 0 4 pi por 10 a la menos 7, el programa siempre te lo va a dar, la intensidad al cuadrado que la desconozco y 2πd donde la distancia es 0,2, ojo, no pone aquí 2 metros porque son 20 centímetros, cuidado con poner aquí un 20. Despejo y me queda que la intensidad que tiene que correr es 0,224 amperios y esta es la intensidad de corriente que circula por ambos hilos y con esto el problema estaría terminado.